sesiones 71 y 72, especial, la 71 ordinaria y la 72 especial se dan por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 73, que especial, se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, no hay cuenta en esta oportunidad. Ok, ofrezco la palabra entonces sobre algún punto varios, si es que tienen. ¿No? ¿Puntos varios? ¿No? Ya. Entonces la presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario, que reconoce la sordoceguera como discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas, del boletín 13.442-31. Respecto a este punto de la tabla, se ha invitado al ministro de Desarrollo Social y Familia, a la directora nacional de Senadi y al coordinador de la unidad técnica de sordoceguera de la Fundación 11. Ha confirmado su participación el señor Eugenio Romero Rey, coordinador de la unidad técnica de sordoceguera de la Fundación 11. En representación del ministro de Desarrollo Social y Familia participa la coordinadora legislativa de esta cartera, la señorita Andrea Martínez Morris, y la directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, la señora Jimena Rivas Asenjo. Entonces, señor secretario, habíamos quedado en que íbamos a partir con la persona, con don... Sí, don Eugenio Romero. Eugenio Romero, claro. Sí, entonces... don Eugenio, claro. ¿Me escucha? Don Eugenio... está. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Nos escucha don Eugenio Romero? Yo escucho a ustedes. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, lo escuchamos bajito, pero no se ve su cara. ¿Y ahora? Ahí sí. Vale. ¿Me escuchan ahora mejor? Sí, le escuchamos igual un poquito bajito, pero le escuchamos. ¿Lo escuchan ustedes? Sí. Buenas noches. ¿Puedo tocar? Buenas tardes, don Eugenio. Gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Puede hablar más alto, por favor? Un momentito, voy a ver si puedo subir el audio de la computadora. Ok. Bueno, mientras tanto, entonces le damos la bienvenida a todas y todos los invitados, a la señora Andrea Martínez, a la señorita Andrea Martínez, a Jimena Rivas Asenjo, la directora nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, a todos los diputados y diputadas que están presentes telemáticamente y aquí presencial, y también al equipo de la Secretaría y de Informática que hacen posible esta sesión también. Entonces, bienvenido don Eugenio Romero, y tiene la palabra para exponer. Le damos las gracias igual por su disposición a contarnos su experiencia. No se escucha, parece que tiene apagado el micrófono. Sí, tiene que habilitar el micrófono. Tiene que habilitar el micrófono, Eugenio. Habilitar el audio. Claro. ¿Me oyen ahora? Ahora sí. Ahí sí. ¿Me oyen bien o bajito, como antes? Todavía muy bajo. Bueno, pero es posible, porque parece que no doy con la tecla para poder subir más el volumen. ¿Así me escuchan? Sí, lo escuchamos. Vale. Bueno, pues lo primero, buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación. Espero serles de ayuda en esta iniciativa legislativa que ponen ustedes en marcha, que seguro que va a contribuir para detectar mejor las necesidades de las personas sordociegas y avanzar en el reconocimiento de sus derechos. ¿Me oyen bien? Sí, vale, le oímos bien. Sí. Perfecto. Bueno, pues en principio la idea es exponer un poquito por qué nosotros aquí en España hemos ido avanzando en ese reconocimiento legal de la sordoceguera. Todavía faltan cosas por hacer,
pero sobre todo lo que está en la base de la consideración de una sola discapacidad, ¿vale? Esto ustedes, yo creo que por la iniciativa que han tomado es una idea que ya deben o tienen, o presupongo que tienen ya más o menos clara, ¿no? No obstante, puedo contribuir a aclarar el por qué se tiene que considerar como tal una sola discapacidad. A nivel internacional, todas las definiciones de esta discapacidad no es muy complejo el definirlo con criterios estrictamente cuantitativos. Desde todas las perspectivas internacionales se llega siempre a la conclusión de que la sordocieguera nunca se puede considerar con criterios estrictamente cuantitativos en cuanto a pérdidas sensoriales numéricas, de pérdidas medias en decibelios en la parte auditiva o patrones de agudeza o falta de campo visual en la parte visual. ¿Por qué no puede ser esto así? Porque siempre la sordocieguera considerada como una sola discapacidad producto de una combinación de esas dos deficiencias sensoriales, en el sentido de que ambas interactúan, se combinan de forma que ambas pérdidas sensoriales producen sordoceguera cuando esa combinación desemboca o se manifiesta en problemas específicos de comunicación y necesidades especiales que genera esa propia discapacidad producto de esa combinación. Entonces, para avanzar socialmente y legalmente en el reconocimiento de la propia discapacidad, lo fundamental es llegar a saber cuál es, desde nuestro punto de vista, y por ahí es donde se ha trabajado más aquí en España, llegar a saber y a cuantificar entonces quién se puede considerar una persona con sordoceguera y quién no se puede considerar una persona con sordoceguera en base a cuál es la proyección que esa combinación de ambas déficits sensoriales tiene en la persona. Es decir, que medimos se conceptúa, se tienen en cuenta unos parámetros cuantitativos de pérdida sensorial, pero hay que ver ese otro criterio cualitativo o funcional de forma que ambos en su conjunto puedan determinar qué persona se puede considerar sordociega o qué persona no se puede considerar sordociega. Porque en la base de esa propia consideración de la discapacidad, pues para todo desarrollo de servicios y cobertura de las necesidades de las propias personas con sordoceguera, está en esa base, está en conocer y dimensionar desde el punto de vista social y político el llegar a una cuantificación en cuanto a número de personas que cumplen ese criterio de discapacidad. Y no es ni una persona ciega ni es una persona sorda, sino que es una persona sordociega. ¿Cuántas personas sordociegas hay en un país? Y llegar a la elaboración de ese censo en base a esos criterios que definan la propia discapacidad. ¿Qué necesidades son? ¿Cuáles son esas necesidades específicas que a una persona con ambos déficits sensoriales conjuntos se le puedan identificar como necesidades de la propia persona como tal persona sordociega? Pues fundamentalmente cuando esa combinatoria de ambas pérdidas sensoriales tiene una proyección y repercute se manifiesta en específicas necesidades de comunicación. Necesidades de comunicación que son diferentes de las personas sordas porque el componente visual combina, interactúa sobre esa comunicación. Una persona sordociega que pueda ser, por ejemplo, ciega y tenga un déficit auditivo importante ya para que ese déficit auditivo repercute en su comunicación porque no puede hacer una lectura labial al no ver. Al revés, también pueden pensar en el ejemplo contrario, una persona que siendo sorda, bueno, pues no puede comunicarse en su lengua de signos habitual, si ese es su sistema de comunicación, de una forma normalizada, ya tiene que realizar adaptaciones para poder
comunicarse en determinados entornos culturales de personas sordas en la que se mueva. Es decir, que cuando la combinación de ambos déficits repercute en la comunicación de manera específica, es cuando, partiendo de unas pérdidas cuantitativas graves, por supuesto, se proyecta en que la persona pueda tener sordoceguera. Me van siguiendo un poco la idea, ¿no? ¿Hola? Sí, le vamos siguiendo la idea. Sí. Perdona, es que como no estoy con la cosa del micro que no se oía. Estamos completamente atentos. Continúo. Atentas. Entonces, la elaboración o llegar a ese punto no sé si en vuestra iniciativa legislativa se ha contemplado, entiendo que sí, ahora no recuerdo, la leí, no recuerdo exactamente, pero por estadísticas será la estadística mundial de alrededor de 1 millón de personas con sordoceguera en el mundo. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues por población y estadísticas comparativas en España, que pues alrededor de en torno a 6.500 personas, 6.000, 7.000 personas con sordoceguera sería lo que dentro de la población española. Pueden hacer ese cálculo en Chile, pues entiendo con la estadística comparada de los 7.700 millones de personas que hay en el mundo, 1 millón se consideran aproximadamente personas con sordoceguera. Entonces, constatar esto es lo difícil, porque claro, una persona que no ve nada ni oye nada y tiene que recurrir a la comunicación táctil, está clara cuál es su repercusión funcional de la falta de visión y audición sobre la comunicación, pero hay personas sordociegas, que además afortunadamente son la mayoría, tienen unos restos sensoriales en uno, en el otro o en ambos sentidos. Y hay personas sordociegas con esos carencias, con esos déficits sensoriales que están adaptados en su entorno social, laboral y familiar y en todos los entornos, de forma que esa combinatoria no repercute en su comunicación, y hay otras que sí lo son, incluso con los mismos déficits sensoriales. Entonces, esa valoración funcional de la repercusión de ambas pérdidas sobre la persona es fundamental. Entonces, estamos hablando en general, por lo que ya les anticipo un poquito, conceptuamos la discapacidad como una discapacidad que pueden entender que sea absolutamente y variable, compleja, heterogénea, como no la hay otra discapacidad. Son tantas y tan diferentes las variables que repercuten sobre la persona que la padece. Pues la etiología, las pérdidas son estables o progresivas, que perdió primero la visión, la audición, nació sordociego, perdió ambas sentidos ya en la edad adulta o incluso en la tercera edad. Pueden imaginar la enorme variabilidad que hay, de forma que estamos hablando de una discapacidad única y al mismo tiempo enormemente heterogénea y compleja. Entonces, esto realmente, pues lo que en lo que se ha manifestado es en una invisibilidad realmente de esta discapacidad, porque realmente se le suele asimilar a aquella otra discapacidad más patente en la persona, si es más ciego que sordo, más sordo que ciego, o incluso la propia rechazo y el no asumir por parte de la persona con sordoceguera esa propia discapacidad. Pues todo eso en su conjunto hace que haya sido siempre una discapacidad invisible, ¿no? Hay que hacerla visible. Iniciativas como esta es lo que efectivamente hacen que se pueda hacer visible socialmente, se asuma, se reconozcan sus necesidades y, por supuesto, se planifiquen los servicios que cubran sus específicas necesidades. No quiere decir que no compartan necesidades específicas con necesidades de las personas ciegas o las personas sordas, pero en su conjunto es una discapacidad diferente, ¿no?
dos bloques fundamentales para entender la sordoceguera es aquella que se nace con sordoceguera, lo que es sordoceguera congénita, sordoceguera adquirida. Son dos, dentro de esa heterogeneidad y variabilidad, pues efectivamente son dos mundos distintos dentro de la propia sordoceguera. La sordoceguera congénita, el nacer con sordoceguera, limita cualquier desarrollo comunicativo natural. Hay que trabajar la comunicación, hay que desarrollarla, inducirla. El niño sordociego congénito no sabe lo que hay ahí fuera o no lo entiende porque sus limitaciones sensoriales son graves y tampoco lo hace esa integración para ir entendiendo y de manera natural por imitación o por propio desarrollo evolutivo llegar a un nivel conceptual y comunicativo si no se interviene, si no se trabaja desde la edad más temprana, si no se induce esa comunicación, si no se comparte en modelos comunicativos que vayan desarrollando la capacidad de comunicarse, se quedará completamente en un retraso vital profundo que en la edad adulta, pues, y en la medida que eso se va profundizando, esa situación, pues da lugar a comportamientos problemáticos, conductas no socialmente válidas ni para una interacción. Por el otro lado es el mundo de la sordoceguera adquirida, que son personas que vienen de un mundo, de un lenguaje, de una cultura, bien la cultura de la persona sorda, bien de la cultura de la persona ciega o sin discapacidad. Tiene que asumir esa segunda discapacidad, que en realidad lo que tiene que asumir es la sordoceguera, pero siempre identifica lo que decía del rechazo de la propia persona sordociega a su propia discapacidad, en el sentido de no asumir esa segunda discapacidad que es la sordoceguera, ¿no? Y bueno, pues todo ello con iniciativas como esta y lo que en España hemos ido haciendo, que les puedo exponer un poquito cuál ha sido el proceso y en el punto también en el que estamos, porque tampoco hemos llegado a un reconocimiento legal con una ley, porque, bueno, puede ser más o menos necesario, pero no en ese proceso pues le puedo ver cómo mostrarles cuál ha sido el desarrollo en España, pero afortunadamente yo llevo trabajando muchos años, toda la vida en el mundo de la sordoceguera, y esta visión, esta invisibilidad o este reconocimiento social, pues sí que es cierto que está cambiando, ¿no? ¿Qué hemos hecho o qué hemos avanzado, cómo hemos ido dando pasos aquí en España respecto al reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad? Pues todo un poco propiciado siempre por las entidades representativas de las personas con sordoceguera y el apoyo y la atención que se les reconoce y se hace desde la propia ONCE. La primera iniciativa que apoyamos y que está ahí, que fue una resolución del Parlamento Europeo en el año 2004, donde efectivamente se reconoce que es una discapacidad específica consistente en un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta el acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Ya tenemos una primera descripción o definición de qué consiste para el Parlamento Europeo esta discapacidad, y a partir de ahí reconoce una serie de derechos que quedan escritos por parte de la Unión Europea en esta resolución del Parlamento Europeo, reconociendo la sordoceguera como discapacidad. En el Parlamento español se hace eco de esta resolución europea y se hace una proposición no de ley en el Parlamento español para reconocer la sordoceguera como también con discapacidad, con la propia definición que se establece en esa resolución, en esa proposición no de ley del Parlamento español. Dice: la sordoceguera es una discapacidad consistente en un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta el acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente a las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma. Por eso una persona sordociega, las más de las veces, no solo es una persona discapacitada, sino que lo es toda su familia.
la vida social, individual, la economía familiar se ve muy condicionada a esta persona y sus necesidades. A partir de ahí, también un par de años más tarde, en el 2007, la proposición no de ley del Parlamento Español es del año 2005, se publica la ley 27/2007, que es la ley que recoge y reconoce la lengua de signos española como lengua oficial del Estado, como una lengua más del Estado, y reconoce las necesidades de los medios, tanto de la lengua de signos como los medios de apoyo a la comunicación oral y las necesidades de las personas con sordoceguera. Aquí vuelve a haber, en esta ley que reconoce la lengua de signos, vuelve a haber ya en las definiciones de la ley se define las personas con sordoceguera como tales, ¿vale? Viene a ser una definición similar a las que he ido leyendo, pero también lo importante es que queda recogida la definición de persona con sordoceguera en esa ley de lengua de signos, que está también, porque como todas las leyes, luego hay que desarrollarlas y aplicarlas y desarrollar reglamentos que las hagan más tangibles ya a la hora de la aplicación de lo que contemplan, pues se recoge la sordoceguera como tal. Y ahí, que es lo que les decía al principio, viene a haber ese mandato legal un poco de, por parte del Estado, recoger o elaborar ese censo donde se pueda dimensionar desde el punto de vista de la discapacidad cuántas y quiénes de los españoles que padecen ambas pérdidas sensoriales conjuntas se pueden considerar personas con sordoceguera. Y bueno, en ese proceso, de alguna manera, estamos, en ese proceso permanente, que será siempre el llegar a ese censo, a esa estadística que permite dimensionar servicios y ver un poco las necesidades específicas que se puedan ir planteando desde ese reconocimiento. Entonces, en España es un Real Decreto donde se recogen las discapacidades. A partir de ese Real Decreto del año 90 y pico, se valora la discapacidad y se emite un certificado de discapacidad pues sensorial, física, intelectual, la que sea, un grado, un porcentaje de discapacidad que para el acceso a servicios públicos y a determinados servicios específicos para personas con discapacidad suele estar en torno al 33% de grado de discapacidad para el acceso a muchos de los servicios o desarrollos. Y entonces, pues el objetivo ¿cuál es? Intentar que en ese certificado de discapacidad efectivamente aparezca también ya la sordoceguera. Y ahí ya hay un primer acuerdo, ya tenemos un documento de trabajo con el Instituto Insersos, es una entidad del Ministerio de Asuntos Sociales en España, donde a falta de reconocer la discapacidad en el Real Decreto donde se están todas las discapacidades recogidas, sí que ya hay un primer acuerdo donde se establece efectivamente la sordoceguera como tal y ya se empiezan a emitir certificados de discapacidad con la resolución de sordoceguera. Entonces, ahí es donde sí que nosotros también colaboramos con la Administración para la elaboración de esos criterios, y esos criterios, bueno, pues son el desarrollo de lo que teóricamente siempre se ha establecido como necesario de una parte cuantitativa unida a un criterio comunicativo o funcional. Entonces, se los puedo resumir un poquito para que se hagan una idea hacia dónde se puede ir para definir la sordoceguera como discapacidad a efectos operativos de reconocer que una determinada persona reúne las características para ser considerada su discapacidad como tal sordoceguera. Los que se manejan a raíz de este acuerdo son dos fundamentalmente. Uno, que la persona aporte documentación médica diagnóstica que justifica que padece un síndrome o una condición genética o enfermedad que va a desembocar en sordoceguera o le ha desembocado en sordoceguera. Como síndrome de Usher, síndrome de Wolfram, determinadas condiciones que
se pierde la visión y la audición porque genéticamente hay unas edades, bueno, determinadas condiciones genéticas y síndromes. Y el otro aspecto viene a ser cuando no existe esa cualificación médico-genética que dice que la persona va a desembocar en sordoceguera, pues se establecen unos criterios cuantitativos y cualitativos que se los puedo resumir en 4 de ellos. Si existe un déficit visual y auditivo combinado con una disminución visual de una agudeza inferior a 0,1, inferior a 10 grados, o un campo visual inferior, o sea, sí, al 0,1 de agudeza y un campo visual reducido en más del 10%, unido a una pérdida auditiva superior a los 43 decibelios. Ese es el criterio cuantitativo. Y ahora aplicamos ese criterio cuantitativo a cuando la persona se comunica en lengua de signos y reúne esos parámetros cuantitativos con una iluminación normal. La persona tiene dificultades derivadas de su discapacidad visual para comprender mensajes y mantener una conversación con uno o varios interlocutores competentes en lengua de signos, manteniendo los parámetros conversacionales habituales en el uso de esta lengua, de la lengua de signos. Es decir, ya no veo la lengua de signos, no me puedo comunicar como tal persona sorda, siempre he funcionado. Los mismos criterios cuantitativos cuando la persona se maneja en lengua oral. Con una iluminación y entorno sonoro normal, la persona tiene dificultades para comprender mensajes y mantener una conversación con uno o varios interlocutores en su lengua oral, manteniendo respecto a la norma parámetros conversacionales habituales. En sitios de ruido excesivo nadie va a oír, en sitios de poca iluminación nadie va a ver, sino que manteniendo parámetros conversacionales habituales, la persona, como consecuencia de ambas pérdidas, ya no mantiene una comunicación oral y requiere de adaptaciones a su lengua oral o, en el peor de los casos, sistemas táctiles de comunicación. Y cuando la persona, independientemente del sistema de comunicación que utilice, recurra al tacto, ya automáticamente se le considera persona sordociega. Se recurre al tacto porque tenga que tocar, porque le tengan que deletrear, escribirle en letras mayúsculas, tocar el dactilológico o incluso poner sus manos en las nuestras cuando le enseñamos para que nos siga táctilmente la lengua de signos. Y cuando la persona no se comunica, porque efectivamente, habiendo esos parámetros cuantitativos de pérdida, la persona no ha desarrollado la comunicación, lógicamente como consecuencia de ambas pérdidas. No ha desarrollado ninguna comunicación, ni oral ni signada. Entonces, en todo momento se está valorando esa combinación y su repercusión funcional sobre la comunicación, de forma que eso sería un poco el establecimiento de esas condiciones para ir considerando y reconociendo la propia discapacidad a raíz de una definición previa que efectivamente se recoja en una ley o se recoja a nivel legal o social. Desde la ONCE, pues nosotros atendemos con programas específicos a estas personas que son afiliadas a la ONCE como personas ciegas que son también y deficientes visuales, pero a su vez pues tienen necesidades específicas que nosotros identificamos desde la unidad técnica de sordoceguera en la cual coordino, para valorar que efectivamente cumple requisitos de persona y es una afiliada a la ONCE por su pérdida visual, pero además con la condición de persona sordociega. Y tiene acceso al resto de servicios de la organización, como el resto de los miembros, pero teniendo en cuenta esas necesidades específicas y el apoyo específico de mediadores comunicativos para llevar a cabo y hacer posible esa intervención o ese apoyo. Los criterios internos de ONCE reconocen efectivamente la discapacidad igual. A nivel social, pues también importante el reconocer el
el dar pasos a nivel social para que se vaya visibilizando por la sociedad en general la propia discapacidad. Pues en España celebramos, y supongo que lo conocerán, es el día 27 de junio, es el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera. Así se estableció en una conferencia internacional de la Federación Mundial de Sordociegos, hace ya en el año 90 y algo, creo que fue en el 94. El 27 de junio, coincidiendo con el nacimiento de Helen Keller, pues es el Día Mundial de la Sordoceguera. Pues el apoyar a las entidades representativas de las personas con sordoceguera en este tipo de reivindicaciones y actos hacen y identifican, ayudan a identificar esa discapacidad como tal por la sociedad en general. En España también hemos puesto en marcha lo que es un bastón específico que es el bastón rojo y blanco, que tiene tramos rojo y blanco intercalados y que identifica que esa persona no es una persona ciega, es una persona sordociega. La identifica a nivel social, es un identificativo que le da visibilidad a la propia discapacidad, al tiempo que las personas, pues a la hora de interactuar o ayudar o guiar a una persona, pues cuenta también con que la persona, además de no ver, tampoco oye. En fin, iniciativas que es importante en general apoyar, propiciar para contribuir pues a que todas las iniciativas legales que se pongan en marcha pues se potencien también con el reconocimiento social de la propia discapacidad. Y bueno, en general esto es un poquito el resumen de lo que quería. Hacer un poquito de inciso también en lo que son aquellos recursos humanos de apoyo a la sordoceguera. El guía intérprete, que está recogido en la iniciativa de ustedes, que la he leído, es la figura fundamental, efectivamente, que proporciona esa autonomía comunicativa que sirve de puente lingüístico para resolver situaciones comunicativas imposibles entre la persona sordociega y el entorno. Es un profesional que apoya puntualmente esa comunicación, resuelve situaciones, le da autonomía a la persona, pero también en España hemos desarrollado otra figura profesional, además, que está regulada por el Ministerio de Educación con un Real Decreto al efecto de creación del módulo de formación profesional correspondiente, que es la figura del mediador comunicativo. El mediador comunicativo es una persona, un profesional que va más allá un poco en la situación de apoyo comunicativo a la persona con sordoceguera, más allá de la que el guía intérprete resuelve como situación más puntual, concreta. El mediador comunicativo lo que hace es que, además de solucionar, por decirlo así, la situación de incompatibilidad comunicativa entre una persona sordociega usuaria de sistemas alternativos de comunicación y el entorno, también propicia adquisición de aprendizajes. Forma parte el mediador comunicativo de los programas de intervención, es parte de los programas de intervención, les sirve de soporte en el desarrollo social, educativo, personal, a través de mediando con la persona, sirviendo de compañero comunicativo, apoyándole en que la persona sordociega desarrolle su propia comunicación, y no tanto como el guía intérprete, que son dos figuras un poco complementarias, necesarias ambas, y que tienen papeles diferentes, pero también complementarios y necesarios en el caso del mediador. El caso del mediador es una ratio de trabajo, es de acuerdo en el marco de un programa diseñado de intervención de acuerdo a una metodología, cubriendo necesidades específicas de la persona sordociega con un objetivo de intervención, de servir de modelo, de propiciar aprendizajes y todo eso en una relación de trabajo que forma parte de los programas de intervención con la persona. El guía intérprete es una figura más, pues, como la palabra lo dice, intérprete, ¿no? Domina los sistemas de comunicación igual de la persona con sordoceguera, de todas las personas con sordoceguera, aporta toda la información necesaria para
para acceder a formación visual o guía, o todo lo que son apoyos puntuales para que la persona con autonomía, con un sistema de comunicación establecido y estructurado, pues salve situaciones de dificultad comunicativa. El mediador también no es que no intervenga con aquellas personas sordo-ciegas que no tengan desarrollado un sistema de comunicación estructurado, sino que abarca todas las personas sordo-ciegas, esas e incluso las que en una situación de guía-intérprete apoya un profesional de la guía-interpretación en una situación puntual, en un programa de intervención de aprendizaje a largo plazo, de rehabilitación, de autonomía, de un programa de educación superior donde hay una prestación continua de una inserción de esa persona en ese entorno, y al realizar aprendizajes a largo plazo y trabajar con programas de intervención, pues el mediador también cumple ese papel de apoyo al desarrollo de esos programas. Pues, comentarles ese recurso que está ahí también y que tiene ambos vienen a complementar el apoyo general a la persona en los programas de intervención. Y no sé, esto era un poquito lo que espero que les haya ayudado a entender cuáles son un poco la perspectiva de lo que aquí en España hemos hecho, y nada más. Muy bien, don Eugenio. Para poder liberarlo pronto, porque creo que allá ya es cerca de las 12 de la noche, ¿o no? Sí, aquí sí. No, vamos sí. A ver si hay algún diputado o diputada que tenga alguna pregunta, duda. La diputada Erika Olivera la había visto levantando la mano, ¿no? Sí, presidente. Ella solicitaba el uso de la palabra. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Yo solo quería preguntarle a don Eugenio, bueno, agradecerle primero por el tiempo, porque tenemos hartas horas de diferencia con España, y que se dé este espacio para presentarnos sobre la sordoceguera para nosotros es súper importante. Este es un proyecto que impulsa el diputado Undurraga acá en Chile, por lo tanto, él nos ha puesto en conocimiento del significado que tiene la sordoceguera y el por qué es importante también trabajarla como una discapacidad, y no englobarla con el resto de las discapacidades. Entonces, desde ahí, la pregunta que yo le quería realizar es si en España, por ejemplo, que ya hay algunas consideraciones dentro de la ley con la sordoceguera, ¿eso está encauzado solo en una ley específicamente para la sordoceguera, o está con otras? Porque no entendí muy bien cómo quedaba ahí. Y por otro lado, cuando habla de las estadísticas, una de las cosas que se dieron aquí, por lo menos desde que hemos conversado este tema, es que en Chile no hay una estadística al respecto, no hay un diagnóstico, no se sabe cuántas personas son sordociegas en Chile. No se sabe cuántos son los que prestan esta condición, tienen esta condición, doble condición, por lo tanto desde ahí hay que levantar esa información. Y entonces desde ahí también quisiera preguntarle, en el mundo, porque usted habló de 1 millón de personas aproximadamente en el mundo que tienen esta discapacidad, ¿cuántos son, si usted sabe, cuántos son los países que no cuentan con este levantamiento de personas que son sordociegas? Eso, presidente, gracias. Muy bien, diputada. Don Eugenio, vamos a ver si alguien más tiene otra pregunta y después la responde toda, ¿le parece? Para poder hacer más ejecutiva todo el proceso, porque tenemos también otras expositoras más. ¿Alguna otra palabra? Ya. Yo tengo una duda. ¿Qué papel juega el Estado allá en España frente a las personas con esta discapacidad? Me refiero, tienen, no sé, escuelas, tienen institutos, tienen algunos programas especiales que sean de cargo del Estado, o todo lo que hay tiene relación con organizaciones como la suya, por ejemplo, que tal vez, que me parece que no son del Estado. Esa es mi pregunta. No hay más preguntas, así que puede responder don Eugenio. Bien. Bueno, pues de la primera pregunta de Erika,
efectivamente, no hay una ley donde esté recogida la soroceguera, que no hay una ley al efecto. No existe esa ley al efecto en España de reconocimiento de la soroceguera como discapacidad. Está recogida la soroceguera y definida como tal discapacidad en distintos aspectos legislativos a nivel europeo, a nivel del Estado español, pero no existe una ley como tal, como la que ustedes se está también trabajando por ello, pero hemos avanzado en ese reconocimiento sin esa ley específica al efecto. En todo lo que les he expuesto, que ya considera la soroceguera como una discapacidad. E incluso a la hora y está relacionado con la segunda pregunta, para ver y cuantificar a nivel estadístico, ya no tanto por estadística comparada como es el caso de esa cifra, que eso es estadística comparada, no son datos de censo real de las personas que hay con soroceguera. Es que partiendo de un número global, pues se calcula que en ese país puede existir tal número de personas con soroceguera. Nosotros, de ese cálculo, que le dije que en España en torno a 6.000, 7.000, pues de nuestros miembros sorociegos de 11, ya tenemos reconocidos a 3.000 personas. El reconocimiento propio de persona con soroceguera por parte de nuestra entidad. Y la parte más administrativa se están reconociendo ahora en los certificados de discapacidad, y ahí, cuando ya se vayan emitiendo números en los años, se va a ir viendo cuántas personas ya en su certificado de discapacidad le consta la soroceguera como tal. Entonces, se trata precisamente de llegar a que esas 6.500, 6.000, 7.000 personas tengan un certificado de discapacidad donde conste que su discapacidad es la soroceguera. Y eso, estamos en ese proceso. No está terminado para nada. Eso es un proceso largo y costoso. Y en cuanto a la tercera pregunta, pues realmente el movimiento asociativo y las entidades representativas de las personas con soroceguera en España prestan prácticamente todos los servicios sociales y se cubren o intentan cubrir todas las máximas o mayores necesidades de las personas con soroceguera. No existen centros estatales para personas con soroceguera, no existen servicios específicos de la administración para personas con soroceguera, existen servicios de las entidades representativas como la nuestra hacia las personas con soroceguera, con el apoyo de la administración. Con el apoyo de la administración, pues económico y de recursos que tienen las entidades. Esa es la situación. Muy bien, don Eugenio. Le queremos dar las gracias por su aporte. La verdad es que sí nos va a servir de mucho para el proceso que hemos iniciado nosotros a partir de la iniciativa del diputado Ondurraga. Así es que, bueno, lo dejamos liberado por si se quiere retirar. Así que muchas gracias y bueno, y ahí lo invitamos a que nos siga de repente para ver cómo hemos avanzado en este proceso. Sí, estaré pendiente porque es de mucho interés, la verdad. De los países que decía ella, bueno, pues yo conozco países que sí que efectivamente esto ya está más reconocido, otros como España, que estamos ahí bastante avanzados y animarles a que allí, pues, por ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Eugenio Romero. Entonces, le vamos a dar la palabra a la directora del Servicio Nacional de Discapacidad, la señora Jimena Rivas. No sé si va a hablarnos ella o la señora Andrea o la señorita Andrea Martínez, o se van a complementar. Tienen la palabra ahí quien quiera comenzar. Bienvenida. Señora Jimena, ¿se escucha? No puedo abrir, ahí sí, que no podía apretar el micrófono.
Ya. Hola. Muchas gracias, bueno, por su medio, presidente. Bueno, nosotros queríamos comentar a nombre del servicio y, bueno, Andrea también nos acompaña en representación del ministro, que posteriormente hago primero yo como los comentarios generales y después ella menciona también ahí cuál es el mensaje o la recomendación del ministro Monkeberg también al respecto. Bueno, un poco en línea también con lo que nos estaba presentando Eugenio desde la ONCE, que en realidad es una institución que muy reconocida, que nosotros también trabajamos en contacto con ellos en varios temas, y la experiencia de ellos, por supuesto, que para nosotros como país es muy relevante. Y un poco en consecuencia con lo que decía él, efectivamente, la población con sordoceguera no es una población a lo mejor tan numerosa, pero no por eso es menos importante y menos relevante trabajar con ellos. Nosotros las cifras que tenemos como país hasta el momento son las cifras del ANDIS, que es el Estudio Nacional de Discapacidad, el último hecho en el año 2015. El próximo año ya debiéramos estar sacando la tercera versión más detallada y más ajustada. Sin embargo, estas cifras son cifras igual estadísticas, no es un catastro, no es un levantamiento expreso. Según estas cifras, nosotros tenemos más de 2.800.000 personas con discapacidad, y la sordoceguera se levanta, bueno, de partida la encuesta catastra o evalúa a las personas mayores de 2 años, aquí no está la primera infancia, por decirlo de alguna manera, y respecto a la sordoceguera, lo que se hace es que en esta encuesta se levantaron las personas que se reconocían con, ya sea, o sea, con ceguera y sordera simultáneamente, ¿ya? No está como tipificada la sordoceguera como una, digamos, discapacidad específica. Y de los 2.800.000 personas con discapacidad, el 0,3%, es decir, 7.696 personas se declaran con esta doble discapacidad. Y respecto al tramo etario, en nuestro país se especifica por sobre los 45 años, ya no se manifestaron o no se identificaron con esta doble discapacidad personas menores a 45. Hay 2.700 entre 45 y 59 años y casi 5.000 de 60 años o más. Está muy relacionado también en el fondo por el envejecimiento en el fondo, y ahí que las personas se reconocen con esta doble discapacidad. Efectivamente hay una necesidad importante de hacer un catastro más acucioso al respecto. Nosotros estamos trabajando desde Senadis en lo que llamamos el Plan Nacional de Calificación, que ya partimos el año pasado, que busca simplificar el proceso y en el fondo generar redes para lograr que la mayor cantidad de personas con discapacidad tengan el Registro Nacional de Discapacidad, porque a la larga ese es el mejor catastro que podemos tener respecto a los tipos de discapacidades para saber efectivamente dónde están y qué tienen las personas con discapacidad. Eso es un registro administrativo que es mucho más certero, pero hoy hay de estos 2.800.000 personas, solamente 388.000 más o menos están registradas. Entonces se necesita que haya un mayor registro de personas, y a través de eso se puedan detectar de mejor manera las personas, en este caso con sordoceguera, y poder diseñar programas de políticos más específicas para ellos. Nosotros, en todo caso, a modo general, la oferta programática del Senadis evidentemente aborda todas las discapacidades, no excluye a ninguna. Específicamente para sordoceguera, en el último año hemos tenido dos proyectos específicos, uno a través de Coalivi, que es la Corporación de Ayuda al Limitado Visual, con más de 36 millones de pesos, que va en un proyecto orientado específicamente para desarrollo de habilidades, para lograr la independencia en personas con discapacidad visual y sordociegas, y también una asignación de ayudas técnicas en la región metropolitana específicas para personas con sordoceguera. Entonces, en el fondo, nuestros programas no están dirigidos exclusivamente para uno u otro tipo de discapacidad, sino que siempre tenemos abierta la posibilidad de abordarlas todas, en el fondo, de acuerdo a las necesidades o lo que la misma comunidad presenta. Ahora, respecto a lo que es la normativa, bueno, tal como mencionaba también recién en su exposición, Eugenio, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad no especifica, habla de personas con discapacidad como en 5 grandes grupos, que es la discapacidad física, la discapacidad
mental o de origen psíquico-intelectual, la discapacidad sensorial, tanto la sordera como la ceguera, y no especifica la Convención tener una regulación específica para algún tipo de discapacidad en particular, y así también nuestra ley 20.422, que ocupa la misma nomenclatura que ocupa la Convención de las Naciones Unidas, y en eso compartimos un poco lo que se ha planteado de que a nosotros no nos parece bueno tener una regulación, digamos, sacar leyes específicas para tal o cual discapacidad, porque esto también va a generar, en el fondo, por qué unas sí y otras no. Si bien la sordoceguera tiene una particularidad muy, muy específica que nos estuvo mencionando, ahora tuvimos toda la explicación que me hicieron desde la ONCE, también hay otras discapacidades que también son sumamente complejas, como las personas que no tienen ningún problema intelectual, pero tienen como lo que se llama el síndrome de enclaustramiento, por ejemplo, que el cuerpo no le responde en absoluto. Entonces hay varias condiciones que son muy complejas, que pueden ser muy grupos pequeños, pero hace difícil entonces estas particularidades, hace muy difícil el legislar solo para unas y no para otras. Pero en ese contexto, lo que nosotros sí creemos que podría ser abiertamente, o sea, muy, muy favorable sería incorporar, modificar la ley 20.422, porque si bien la ley no excluye a ninguna discapacidad, por la particularidad de esta y viendo el articulado del proyecto de ley, nos parece que hay varios artículos que sería muy relevante tomar en cuenta e incorporarlos a la 20.422 como una situación, digamos, como algo especial. Entonces, en lugar de hacer una nueva reglamentación, es hacerle ajuste a la 20.422 con estos artículos, porque tanto la 20.422 como la ley 21.015 de inclusión laboral, las dos, como digo, son amplias para todos los tipos de discapacidades, por lo tanto también están incorporadas las personas sordociegas. Pero sí sería bueno, como les planteo, agregar a la 20.422 ciertos articulados, como los artículos 2, 6 y 7, que sobre todo habla de las definiciones, que era también lo que nos presentaban recién, de definir la sordoceguera y definir cierto tipo de particularidades que tiene este tipo de discapacidad, para que pueda dársele, en el fondo, hacer los ajustes razonables de mejor manera hacia ellos. Y lo último que quisiera comentar, bueno, sería si efectivamente se tomara en cuenta la idea de modificar la 20.422 y complementarla con estos artículos adicionales, en ese caso habría un par de artículos que se podrían descartar porque serían redundantes con el articulado principal ya existente en la 20.422, como son algunas definiciones generales que ya están incorporadas a la 20.422. Y lo último que nos interesaría comentar es que hay un par de artículos que efectivamente podrían tener, a nuestro juicio, tendrían un impacto presupuestario, que en ese caso habría que entrar a trabajar más en detalle para ver de qué manera se pueden abordar sin que en el fondo de todo lo relativo a los medios de comunicación, en el fondo el hacer el reconocer ciertos sistemas de comunicación oficial como la dactilología o el sistema braille, ese reconocimiento oficial podría generar un cierto impacto presupuestario que podría ser un poco más complejo, pero eso es a grandes rasgos nuestro planteamiento desde el SENAI. Como les digo, nos parece que es una muy buena iniciativa el abordar la particularidad que tiene este tipo de discapacidad, pero con la consideración de que no sería necesario hacer una ley distinta, sino simplemente ajustar y complementar la ya existente. Andrea, ¿tú quisieras complementar con algo? Sí, tiene la palabra Andrea Martínez. Muchas gracias, presidente. Bienvenida. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Mucho gusto en saludarlo, presidente, a usted y por su intermedio a todos los integrantes y participantes de la comisión. Primero que todo, bueno, darle las excusas del ministro Cristian Monkeberg, que me ha pedido que lo represente el día de hoy junto a la directora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Al igual que como señaló Jimena, nos parece muy interesante y oportuna la participación de quien nos antecedió en la palabra desde España. Rescatamos varios de los puntos ahí comentados.
Y bueno, para no entrar en lo técnico, porque ya eso lo explicó Jimena, la directora, a ver, como Ministerio de Desarrollo Social creemos en la importancia de reconocer este tema y como bien señala Jimena, en poder hacerlo en la propia ley 20.422, que es en el fondo nuestra ley marco en esta materia. Sin perjuicio de eso, como también señaló Jimena, detectamos ciertos artículos que podrían, a nuestro juicio, tener un impacto presupuestario. Entonces, dado lo anterior, lo que quisiéramos proponerle a la comisión por su intermedio, presidente, es ponernos a disposición, armar un equipo de trabajo con los parlamentarios o bien con los asesores de quien ellos determinen, digamos, para poder ver la posibilidad de alcanzar un texto que nos permita a la brevedad posible consagrar en el fondo la importancia de esta situación especial de la sordoceguera como una discapacidad única y trabajar en algo que pueda ser aprobado en un corto plazo. Entonces, eso es lo que quería en el fondo transmitirles a través de mí o el ministro, de que estamos a disposición de la comisión. El diputado Undurraga, autor de esta moción, bueno, no pudo estar el día de hoy acá con nosotros, pero también conversaremos con él para trabajar con él, con ustedes y con los equipos técnicos que ustedes determinen, a ver si les parece poder avanzar en definitiva en un texto que de manera rápida pueda zanjar los puntos que no estarían versando sobre temas presupuestarios para que la comisión esté en condiciones de las próximas sesiones ya conocer y votar ese texto. Eso, señor presidente. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo por lo que ya he escuchado en exposiciones anteriores acá sobre el proyecto, hay me parece un cierto consenso en que es conveniente incluirlo en la ley 20.422. Ya ha salido ya y de opiniones de varios diputados y diputadas, y hasta el diputado Undurraga se ha abierto a eso. Así que yo creo que nos va a ser difícil llegar a un texto final. Vamos a conversar con el diputado Undurraga para ver si él quiere liderar esta coordinación de los asesores junto con el Ejecutivo para ver si llegamos a un texto único y así hacemos de que el trámite sea más expedito. Así que no sé si alguien tiene algo más que decir. Señor secretario, parece que habíamos puesto fecha también para indicaciones, ¿cierto? Hoy votación, ¿no? No. Además, no se ha votado la idea de legislar, presidente. Ya. ¿Les parece que votemos la próxima sesión en general? Y de ahí y ahí acordamos un plazo de indicaciones mientras de aquí a la próxima sesión conversamos con el diputado Undurraga para organizar a nuestros asesores y llegar a un texto. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Acordado entonces. Muy bien. Si no hay nada más que decir, bueno, quiero darle las gracias a la señora Jimena, a la señorita Andrea, a todos los diputados y diputadas que asistieron a la sesión. Presidente. ¿Sí? El diputado Cosme Mellado está pidiendo la palabra. Diputado Mellado. Tiene apagado el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, diputado. Gracias, presidente. Sí, ya que está presente la señora Jimena en nombre del Senadis, más allá del proyecto, presidente, me gustaría saber si existe registro de las personas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad, y que la idea es saber si estas personas que están en situación de discapacidad tienen certificación de dicha situación que están viviendo y cuánta gente hoy día tienen catastrada ellas para saber cuál es la realidad de nuestro país. Eso, presidente. Tiene la palabra señora Jimena. Ahí sí. Bueno, nosotros el registro nos llega al Registro Nacional de la Discapacidad de acuerdo a las personas que se certifican ante la CONPIN.
Hoy hay 388.000 personas registradas solamente. Estos meses ha bajado un poco la capacidad de registro porque efectivamente se están suspendiendo las evaluaciones presenciales a raíz de la emergencia, porque generalmente trimestralmente hay del orden de 3.000 más o menos registros nuevos. De acuerdo a eso, no tengo hoy día el detalle respecto de estos 388.000, cuántos pertenecen al grupo de la sordoceguera. De hecho, estamos haciendo, a raíz probablemente de este proyecto de ley, se podría pedir que en la calificación se agregue la característica, porque hoy día lo que se califica es si es discapacidad física, intelectual, o ceguera o sordera, pero probablemente ahí podríamos conversar, hay que trabajar con el Ministerio de Salud la posibilidad de agregar a lo mejor esta categoría combinada, digamos. Hoy día no está esa categoría detallada y entonces por eso usamos las cifras más, para pensar más o menos en la población que hay en Chile con discapacidad, usamos más las cifras que están en la ENDIS, en la encuesta de la discapacidad, que habla de que son 7.000 personas, 7.200 personas más o menos a lo largo del país que hoy día te presentarían sordoceguera. Esos son como las cifras oficiales, pero el ejercicio que estamos haciendo precisamente es lograr que la mayor cantidad de personas se registren, porque ese es el único catastro más certero que podemos tener para definir cualquier tipo de programa específico orientado a esta discapacidad en particular. Muy bien, no sé si el diputado Cosme, ¿algo más? ¿Sí? Ya, bueno, la diputada Claudia Mix nos pide le pide de que nos pueda hacer llegar esa información sobre esa encuesta, por favor, a la comisión, ¿ya? Diputado Mellado. Tiene apagado el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que, de acuerdo a la información que entrega la directora del Senadis, sin duda tenemos una realidad que es mucho menor que la que hoy día podemos tener en la certeza. Y por lo tanto, sabemos que son muchas las personas y son muy pocas las certificadas. Entonces, y tener este registro creo que es muy importante porque cualquier estrategia o política pública que se aplique tiene que ser en base a datos más específicos. Y creo que es muy importante, ¿no es cierto?, que ojalá veamos también qué estrategia tiene el Senadi, presidente, por su intermedio, para ver cómo aumentamos la inscripción de estas personas que sufren de este problema y que requieren atención de parte del Estado. Eso, presidente. Gracias. Muy bien. No sé si quiere, sí, la señora Jimena quiere decir algo, ¿sí? Sí, en ese tema, gracias, señor presidente. Nosotros, yo creo que podríamos, a lo mejor en un par de semanas, hacerles llegar a la comisión el trabajo que estamos haciendo en el Plan Nacional de Calificación, porque se juntan dos cosas. O sea, por un lado es simplificar, hemos hecho todo un trabajo en todas las regiones del país para ver tanto con las personas y las organizaciones de personas con discapacidad, como también todos los servicios públicos que están involucrados en el proceso de la calificación, se han estado levantando cuáles son las brechas y las barreras a la certificación, en el fondo, para ver de qué manera se corrige el proceso para hacerlo más fácil, más asequible para las personas que se quieran registrar, pero también se cruza con un tema como de, por decirlo de alguna manera, de estigmatización, que en el fondo hay una barrera también como cultural a certificarse, porque históricamente está esta sensación de personas que no quieren, como quien dice, ponerse un cartel de que tienen discapacidad por la connotación negativa que antiguamente esto tenía. Y para eso también estamos trabajando en un programa muy interesante que, si todo sale bien, en un par de semanas ya podríamos estar en condiciones de lanzarlo, porque es una campaña, es una estrategia muy de difusión, en el fondo, a sacar ciertos estigmas acerca de la discapacidad que van orientados tanto a las propias personas con discapacidad como al resto, para eliminar todo esto como prejuicio y hacer también de que, en paralelo a que el sistema sea más simple, también haya una real intención de las personas, que las personas con discapacidad entiendan por qué es importante registrarse, más que esta connotación negativa que existía antes, hacerles ver también la importancia que tenemos, que el beneficio que ellos van a tener al estar haciendo, digamos, reconociendo su condición. Entonces, ese es un trabajo bastante
bastante interesante en el que estamos, y yo creo que de aquí a un par de semanas les podríamos hacer llegar una minuta contándole de qué se trata, porque también es un trabajo muy de territorio, lo tenemos que desarrollar a través de nuestras direcciones regionales, y ahí por supuesto ustedes también sería muy importante que estén al tanto, porque nos pueden ayudar en sus propios distritos también a difundirlo entre las organizaciones con las que se relacionan. Muy bien. No sé si alguien más tiene algo que decir. ¿No? Le damos las gracias entonces a Jimena Rivas, a Andrea Martínez, y a todas las diputadas y diputados, a la diputada Erika Olivera, al diputado Zabaga, al diputado Cosme Mellado, al diputado Diego Sharper, que está ahí también, a la diputada Mix, que está acá presencialmente, a la señora Carolina Aquebeque, de la Secretaría, a don Juan Carlos, a la señora Marcela Requena, y a los funcionarios de informática que han hecho posible también esta sesión. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.